Bueno, va a ser primer live que hago en TikTok. En YouTube creo que he hecho uno o dos nada más, también no he hecho muchos. Pero lo estoy haciendo porque me estoy quedando sin tiempo para subir contenido. De hecho, este video es un live en TikTok y aparte estoy grabando para Facebook, para YouTube más bien dicho, porque necesito crear contenido. Ya dejé el canal muy atrás. Tengo videos grabados, pero falta editar. Me he agarrado mucho trabajo. He agarrado mucho trabajo y no he tenido tiempo. Entonces estos videos se me ocurrieron hacer un live en TikTok. Así sirve que me conoce más gente, que hago un poquito de contenido diferente. Y pues para que quede este video grabado y este video ya se va a ir a YouTube. Ya después lo ven allá en YouTube. Y pues para eso. Este video nada más va a ser leyendo un cuento corto de Edgar Allan Poe. Ahorita quiero leer de este libro que es de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Vienen varios cuentos en este libro. Vienen alrededor de 15 cuentos más o menos, no sé. Bueno, vienen las aventuras de Arthur Gordon Pym, los crímenes de la calle Morgue, el cuervo, la caída de la casa Usher, el pozo y el péndulo, la carta robada, el gato negro, Berenice, William Wilson, la caja oblonga, un descenso al maelstrom, el retrato oval, que es el que vamos a leer ahorita porque es un cuento corto, tiene 8 páginas, va a ser un video muy corto, un live muy corto. Y bueno, viene ese, la máscara de la muerte roja, el barril de amontillado, enterrado vivo, el escarabajo de oro, el corazón del ator. Varios de aquí, de estos, pues yo ya los he leído, pero ya llevo varios días o semanas sin leer. Entonces esto es casi para obligarme a retomar la lectura. Pues son cuentos cortos. Y les digo, este es el primer live que hago aquí en TikTok. La verdad no sé cómo funciona. Me están llegando invitaciones que me una a otros en vivos. No sé, necesito ver qué onda con esas cosas. Pero pues ahí te lo vamos a ignorar. Vamos a leer este cuento corto de Edgar Allan Poe. No sé quién lo conozca de los que vean este live. Igual creo que se queda guardado durante un tiempo. Y bueno, el cuento va a ser el retrato oval. Ese va a ser el cuento. Se me ocurren varias cosas que hacer para esto, porque me va a poner un reto de subir un video diario en YouTube. Y para lograr ese reto pues voy a hacer live en TikTok y de aquí se va a ir para allá. Entonces necesito mover esto, ¿verdad? Porque ya llevo varias semanas que no lo hago, que no subo nada, o subo un día hoy, un video hoy, y luego tardo 4 días en volver a subir algo, porque entre lo que hago un guión, entre que lo grabo y entre lo que tengo tiempo, pues se va. Sí, voy perdiendo y no subo cosas. Entonces el live nada más es eso. Voy a estar leyendo un cuento corto. El cuento es el retrato oval del libro de las colecciones fractales de Edgar Allan Poe, narraciones extraordinarias. Viene siendo este libro. Vienen varios cuentos cortos. Y les digo, el retrato oval creo que tiene 8 páginas. No está muy largo. No sé si lo he leído. Como el libro ya lo tengo desde hace mucho, no sé si ya leí este cuento. Y pues va a ser de esto. De aquí lo vamos a mandar a YouTube. Voy a aprovechar este live para sacar video a YouTube y que no se me complique subir videos. Y ahí la gente que se está conectando, pues gracias por conectarse. Si se quedan, mejor, ¿verdad? Igual ahí escuchan un poquito de este cuento, y ahí si pueden comentar algo, si tengo tiempo, y voy leyendo los comentarios. Como les digo, es la primera vez que hago esto.
Y no sé si se escucha bien también. Si no se escucha bien, ahí me dicen. Y vamos a empezar a leer este cuento corto que se llama El retrato oval de Poe. Dice, vamos a empezar. Dice, exhaustos los dos y yo con graves heridas, llegamos a las puertas del castillo. Uno más de esos edificios, mezclas viejas grandezas y melancolía, que durante siglos alzaron la severidad de sus piedras en medio de los Apeninos. El que, según parecía, había sido temporal y recientemente abandonado. Dado lo grave de mi estado físico, mi criado forzó una puerta y entramos sin que nadie nos lo pidiera. Nos instalamos en uno de los salones más pequeños y menos suntuosamente amueblados. Tal habitación estaba situada en una torre aislada del edificio, y su decoración era rica pero antigua y deteriorada. Los muros estaban cubiertos por tapices y los adornaban gran cantidad de trofeos heráldicos de todas las formas, así como también muchas pinturas antiguas y modernas en ostentosos marcos de oro de un gusto arabesco, a causa probablemente del delirio que empezaba a apoderarse de mi cabeza. Experimenté un interés profundo hacia aquellas pinturas que estaban colgadas no solamente en las superficies principales de los muros, sino también en la multitud de recodos que aparecían en la caprichosa arquitectura del castillo. Fue tal la atracción que esas pinturas me provocaron que, decidido a apreciarlas lo mejor, le ordené a Pedro que cerrara los pesados postigos de madera de la habitación, puesto que ya era de noche, que encendiese un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera, y que abriese por completo las orladas cortinas de terciopelo negro que rodeaban el lecho. Pensaba yo, acosado como estaba por la fiebre, que si no podía dormir, al menos lograría consolarme con la contemplación de esas pinturas y con la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada, que contenía el juicio crítico y análisis de las mismas. Durante largo tiempo leí y contemplé, devota y casi religiosamente, las obras de arte que me rodeaban. Pasaron rápidas y placenteras las horas y llegó la medianoche. La posición del candelabro me desagradaba, y extendiendo la mano con dificultad, para no molestar a mi criado, que se había quedado dormido, coloqué el objeto de tal manera que sus rayos iluminasen de lleno el libro. Esta acción produjo un efecto inesperado. La luz de las velas cayó sobre un nicho de la habitación oculto hasta entonces por la profunda sombra que proyectaba una de las columnas en el lecho. En el fondo del mismo pude ver, gracias a una claridad muy viva, una pintura que hasta entonces había escapado a mi observación. Era el retrato de una joven ya próxima a ser mujer. Eché sobre la pintura una ojeada rápida y cerré los ojos. Al principio no me di cuenta de por qué los cerraba, pero mientras mis párpados estaban velados, analicé rápidamente la razón que me hacía cerrarlos. Era un movimiento impulsivo para ganar tiempo y pensar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más sobria y más certera. Al cabo de algunos instantes volví a mirar fijamente la pintura. No podía dudar de que veía con toda claridad posible, porque el primer reflejo de la luz de las velas sobre ese cuadro había disipado el estupor onírico que estaba poseído en mis sentidos y me había instalado de lleno en la vigilia. El retrato era de una joven. Consistía en una simple cabeza y en los hombros, todo en ese estilo que se llama el lenguaje técnico viñeta. Los brazos y el seno y hasta las puntas de los resplandecientes cabellos se fundían de una manera impalpable en la sombra vaga pero intensa, que servía de fondo al conjunto. El marco era ovalado, dorado y trabajado según el gusto morisco. Como obra de arte, no podía hallarse nada más admirable que la pintura en sí, pero puede ser muy bien que no fuese ni la ejecución de la obra ni la belleza del semblante lo que me impresionó tan súbita y fuertemente. Menos aún debía creer que mi imaginación, al salir de aquel estado de ensoñación, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Los detalles del dibujo, el estilo de la viñeta y el aspecto del cuadro hubieran disipado inmediatamente semejante idea y me hubieran preservado de toda ilusión, siquiera fuese momentánea. Mientras hacía esas reflexiones con mucha sinceridad, permanecí medio tendido y medio sentado en una hora al menos, con los ojos clavados en el retrato. Me tomo agua.
en el retrato. Bueno, mientras hacía estas reflexiones con mucha sinceridad, permanecí medio tendido y medio sentado, 1 hora al menos, con los ojos clavados en el retrato, a la larga habiendo descubriendo el verdadero secreto de su efecto. Me dejé caer en la cama. Había comprendido que el encanto de la pintura radicaba en una expresión absolutamente semejante a la vida misma, que primeramente me había hecho conmover y por último me había confundido, subyugado y espantado. Con un terror profundo y respetuoso volví a colocar el candelabro en su primera posición, habiendo ocultado a la vista la causa de mi profunda agitación. Busqué rápidamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y su historia. Yendo derecho al número que designaba el retrato oval, leí la siguiente vaga y singular relación. La imagen pintada era la de una doncella de extraordinaria belleza y tan amable como llena de alegría, y fue maldita la hora en que vio, amó y se casó con el pintor. Él, hombre apasionado, estudioso y austero, había ya encontrado a su esposa en su arte. Ella era toda la luz y sonrisas y juguetona como un joven fauno. Le gustaban las cosas, solo odiaba el arte de su esposo, que era su rival en el amor. No temía más que a la paleta y a los pinceles y demás instrumentos enfadosos que la privaban de la vista de su adorado. Fue por eso una cosa terrible para esta dama oír al pintor hablar del deseo de retratar a su joven esposa. Pero humilde y obediente como era, se sentó sumisa durante largas semanas en la sombría y elevada habitación de la torre, donde la luz se infiltraba sobre el pálido lienzo solamente desde el techo. Entretanto, el pintor ponía su arte y su pasión en la obra que adelantaba de día y de hora en hora. Era este artista un hombre intenso, extraño y pensativo, hasta tal punto perdido en sus divagaciones que no podía ver que la luz y caída tan lúgubremente en esa torre aislada secaba la luz y los espíritus vitales de su mujer, que languidecía visiblemente para todo el mundo excepto para él. Sin embargo, su dulce esposa sonreía siempre, sin lanzar una queja, porque veía que el pintor experimentaba un ardiente fervor en su tarea y trabajaba día y noche para pintar a la que tanto amaba, sin darse cuenta de que cada día ella estaba más lánguida y más débil. Los que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido, como de una sorprendente maravilla y una prueba no menos grande de la potencia del amor del pintor hacia la que estaba retratando tan milagrosamente bien. Más tarde, al paso de los días y cuando la tarea se acercaba a su término, nadie fue admitido a visitar la torre, porque el ardor obsesivo de su trabajo había convertido al pintor en un maniático que no toleraba la presencia de otra gente y rara vez apartaba sus ojos del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su mujer. El amado esposo no quería ni podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo eran arrancados de las mejillas de las que estaba sentada junto a él. Y cuando hubieron pasado muchas semanas y no quedaba casi nada que hacer, a no ser un ligero toque en la boca y una pincelada en un ojo, el espíritu de la dama palpitó aún, como si se estuviera despidiendo, como el cabo de una vela que está por apagarse. Y entonces se dio el toque en la boca y la pincelada en el ojo, y durante un momento el pintor quedó en éxtasis delante del trabajo que había realizado, y pálido y tembloroso gritó con voz fuerte y vibrante: «En verdad es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su amada. Estaba muerta. Bueno, así termina el cuento corto de Edgar Allan Poe de El retrato oval. Está fuerte, a lo que entendí ahorita sí, de primeras, pues alguien llegó a esa habitación donde estaban todos los retratos que el pintor había pintado, y había ahí un libro de como que te da contexto de la pintura y pues te cuenta la historia de cómo fue creada esa pintura, que era la esposa del pintor y que el pintor, ya enajenado de estar tanto pintando, de entrar en ese estado de no sé cómo llamarlo, en ese estado de flow, de que
está tan inmerso en la pintura, en crear eso que le quede tan bien, no se dio cuenta que su esposa estaba casi yéndose la vida, y al momento en que acaba su pintura, en ese momento voltea y su esposa está muerta. Es como si la pintura le hubiera arrebatado la vida a la que era su esposa. Entonces, así son los cuentos de Poe. Son cortos, pero si los entiendes literal, pues, o sea, te están contando, en este te está contando una historia que pasó, como nos puede a lo mejor pasar a nosotros que vamos hacia algún lugar y te cuentan que vas de viaje a tal parte y te dicen, no, que en esa casa pasó tal, pero en este cuento pues es casi igual, ¿verdad? Llegaron a esa habitación y ahí se fue enterando de cómo se creó esa pintura, y te lo puedes tomar literal, y la historia te la puedes tomar literal, pero también puedes analizarla un poquito más y te das cuenta que pues también a lo mejor muchas personas viven para trabajar. No sé si me entiendan. A uno le dan, a como forma va creciendo, puede ser un niño de 10 años, de 8 años, y el niño de la señora Lupita que vive en la casa verde, y así te reconocen, o el niño que se la pasa jugando todos los días, o el niño que está en las maquinitas, o el niño que siempre anda descalzo. Pero cuando vas creciendo y te haces de alguna profesión o de algún trabajo, o inclusive traes una camisa, el niño de la camisa verde, o el niño, o el señor, el guardia de seguridad, o el arquitecto, o el abogado, como que te vas haciendo, o sea, la vida misma te va dando un ser, te va diciendo quién eres, y te olvidas de vivir. Entonces tú te crees eso. A mí me dicen el abogado, entonces yo soy el abogado, y con cualquiera que yo me presente, hasta la gente que no conozco, soy el abogado y actúo como el abogado. Si pierdes eso, pues haz de cuenta que pierdes tu ser. Y en este caso el pintor pues se da igual, se convirtió en el pintor, y él se enajenó y llegó a su punto máximo, que solo era eso. Él vivía para la pintura, para pintar, y se le olvidó que tenía una esposa, y la esposa pues odiaba todo lo que fuera arte, o todo lo que le arrebataba a su esposo. Y pues así termina fuerte este cuento corto. Así termina. ¿Y qué les pareció? Si tienen ahí, si llegaron a escuchar todo el cuento, pues aquí comenten, y si no, pues igual quédense con ese pensamiento. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres? Soy el cocinero, soy el maquinista, soy el chofer, soy si tú consumes todo lo que tú eres, te consume tu vida. ¿Qué no estás viendo y qué se está yendo? ¿Qué se le está escapando a la vida y tú no te estás dando cuenta? Así entendí yo este cuento, y pequeño cuento que voy a estar haciendo estos lives diarios. Tengo un pequeño reto personal que quiero hacer, porque tengo muy abandonado el canal de YouTube. Entonces de aquí de TikTok vamos a subir este video, este pequeño análisis así express. Se va a ir para video largo en YouTube. Espero me sigan en mis redes, aquí en TikTok Detrás de lo Obvio, YouTube Detrás de lo Obvio. En YouTube pues tenemos un poquito de videos más largos, un poquito más trabajados, que igual ya no ando subiendo tan constante, pero por eso vamos a hacer esto. Es un reto que me puse, espero les guste igual, y si tienen algún otro cuento que quieran que les lea, pues aquí están. Es más, déjenme les enseño los que vienen aquí, y si alguien dice algo, pues lo leemos mañana. Estos son los que vienen, ahí se ven varios. Como les dije al inicio del live, viene Las aventuras de Arthur Gordon Pym, Los crímenes de la calle Morgue, El cuervo, La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, La carta robada, El gato negro, Berenice,
William Wilson, La caja oblonga, Un descenso al maestrón, El retrato oval, que es el que leímos el día de hoy, La máscara de la muerte roja, El barril amontillado, Enterrado vivo, El escarabajo de oro y El corazón delator, muy conocido ese, igual que El gato negro y El cuervo. Pero igual, si les gustó este live, ahí déjenle un corazón o no sé cómo se maneje aquí en TikTok. La primera vez que hago live y gracias por quedarse, por ver el video y nos vemos mañana. No sé si hasta ahora. Mañana va a ser en la tarde, entre 5 y 7 de la tarde, si no es que hasta las 8. Igual aquí publico a la hora, porque mañana trabajo en la mañana, entonces voy a tener libre la tarde y la noche. Pero que tengo que hacer el en vivo lo voy a hacer. Entonces nos vemos mañana. Bye.